Muy buenos días, señor presidente, compañeros y compañeras, miembros de esta asamblea. Se me ha pedido que presente un tema que fue tratado en el mes de marzo de este año, seguramente por información académica profesional en estos temas. Soy docente de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo y soy doctor en física. Bien, el tema es la aprobación de la enmienda a la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares. Los objetivos es la recomendación de la aprobación de este instrumento internacional, de esta enmienda a una convención internacional para la protección de este tipo de materiales, que si no se lleva un cuidado apropiado pueden resultar nocivos para la seguridad ciudadana y en general para la naturaleza. El objeto mismo del acuerdo internacional es ampliar mediante esta enmienda las capacidades que tienen los estados de velar por la protección de este tipo de materiales y lógicamente su almacenamiento y su manejo. Hay unos antecedentes del tratamiento de este tema. En el año de 1979 la Organización Internacional de Energía Atómica aprobó la convención original para la protección física de los materiales de este tipo. 26 años después, en el 2005, también este mismo organismo internacional aprobó una enmienda que refuerza las capacidades de los estados para tener vigilancia sobre fundamentalmente el transporte y el manejo de este tipo de materiales. En el Ecuador es en julio del 2006 cuando la Corte Constitucional dictamina en un dictamen previo de que es necesario para aprobar este instrumento internacional que su tratamiento sea dentro de la Asamblea Nacional, y porque tiene que ver también con ciertas reformas de carácter legal que se hacen necesarias para armonizar nuestra propia cuerpos legales a los requerimientos de este convenio internacional. Sabedores de esto, la Presidencia de la República traslada este instrumento internacional para su tratamiento acá a la Asamblea y lógicamente la Asamblea lo deriva a la Comisión de Relaciones Internacionales, nuestra comisión, y luego pues en el mes de marzo la comisión remite nuevamente el pleno para su tratamiento en una sesión asignada con el número 441 que fue interrumpida y en donde este tema se dejó. Mi objetivo simplemente es el de recrear de alguna manera cuáles son las connotaciones y las obligaciones que para el Estado ecuatoriano tiene la aprobación o improbación de este instrumento internacional que es una enmienda a la convención que ya rige en el derecho internacional. Lógicamente hay unos antecedentes, un marco jurídico y que se refieren a la Constitución de la República, el artículo 120, numeral 8, habla de aprobar o improbar los convenios internacionales en los casos que corresponda. Este es uno de esos casos que corresponde, está definido en el artículo 419 de nuestra Constitución. Se necesita la aprobación previa de esta Asamblea cuando el compromiso internacional contiene sugerencias de modificación, creación o derogación de una ley. El dictamen premio de la Corte Constitucional, del control constitucional automático, hace referencia justamente a esta necesidad. Ellos analizaron el instrumento internacional y vieron que efectivamente existirían obligaciones de contemporaneizar este instrumento internacional a los nuevos tipos de delitos que se han derivado últimamente en el mundo sobre la tenencia ilegal de este tipo de materiales que pueden resultar peligrosos. Por eso es que la Corte considera que es necesario que se trate previamente aquí en la Asamblea Nacional para que luego sea el Ejecutivo el que firme definitivamente este compromiso internacional. Bueno, un breve análisis del instrumento internacional y de su enmienda. La Convención es el cuerpo legal más importante que tiene el mundo sobre el tratamiento de lo que significa las seguridades que conlleva la manipulación con fines pacíficos de lo que significa las técnicas nucleares.
fundamentalmente su aplicación en temas de agricultura, en temas de sanidad pública, de medicina y lógicamente también en el desarrollo tecnológico científico en variados aspectos. Uno de los avances más importantes de la enmienda del 2005 es el que tiene que ver con una caracterización por tipo y con cantidad y por cantidad de lo que significa los cuidados para el transporte, fundamentalmente de este tipo de materiales y para preservar los desechos que de su uso se derivan en los ámbitos fundamentalmente de lo que significa la sanidad pública. De tal manera que esto se deriva, estas recomendaciones del año 2005, por una serie de incidentes que han venido ocurriendo a partir de los fines de la década de los 80, debido a la falta de seguridad. Hoy se puede cuantificar hasta el año 2015 2.889 incidentes que ponen en riesgo la seguridad de las personas y también de la naturaleza. De esos incidentes, en esta cuantificación, 454 están relacionados con la falta de, digamos, la no autorización a personas que transportan y manejan este tipo de materiales y que tienen actividades relacionadas con contrabando, con tráfico de este tipo de materiales. 762 relacionadas con robo y pérdida del material, 1.622 casos que incluyen otras actividades no autorizadas y eventos, y 71 casos reportados sobre los cuales no se tiene información suficiente. Sería interesante brevemente indicar el desarrollo nuclear en el Ecuador. En el mismo año de 1979, paralelamente a la promulgación de esta convención, aquí en el Ecuador se formó la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica, que ha sido el ente que regula, que coordina los usos pacíficos y la utilización de técnicas nucleares. El Ecuador en general cuenta con zonas de carácter de prospección uranífera, en regiones fundamentalmente de la cordillera oriental de nuestro país, en Napo, en Tena, en Morona Santiago, en Zamora Chinchipe, que como digo, pues han llevado también a que el organismo internacional, la OIEA, tenga, digamos, instrumentos internacionales de cooperación para el desarrollo de este tipo de materiales que son utilizados para finalidades pacíficas, como por ejemplo la determinación del bocio endémico, la determinación de cierto tipo de cánceres en medicina nuclear y lógicamente el tema de selección y mejoramiento de semillas en la agricultura. Pero todos estos materiales dejan desechos después de su utilización y lógicamente requiere de un cuidado, de un almacenamiento, de un transporte que requiere por supuesto la cooperación internacional. El Ecuador, en esto de la cooperación que se haya para el uso de este tipo de materiales, es signatario de 6 instrumentos internacionales complementarios, tanto a nivel regional como a nivel internacional. Las conclusiones de la comisión, efectivamente la que trató este tema en marzo del presente año, fue que era recomendable que se apruebe, que la Asamblea autorice que efectivamente este tratado internacional, este instrumento internacional de cooperación científica, sea aprobado porque es una obligación del Estado preservar la salud de las personas y de la naturaleza fundamentalmente, pero además va a reforzarlos y garantizar la seguridad. Hoy aquí en el Ecuador, a pesar que no está muy proliferado, no está muy extendido el uso de este tipo de materiales, sin embargo las universidades cuentan con bodegas de desechos y materiales nucleares en sus proyectos, digamos, de investigación y lógicamente también deben adecuarse a las nuevas seguridades que se requieren a tono con lo que están en las exigencias ahora de carácter internacional. Esto también, la recomendación que se hace de firmar este convenio internacional nos va a favorecer en el ámbito internacional a acceder a fondos de cooperación para poder desarrollar más las técnicas en este tipo de nuevas tecnologías que favorecen al desarrollo científico y por ende también al desarrollo integral del país. Por supuesto, la normativa va a tener que reformarse, una de esas va a ser el COIP, porque obviamente están identificados en el mundo nuevos tipos de delitos que también deberían identificarse, debería ser una recomendación para nuestra propia Asamblea, el hecho de tipificar el mal uso, la tenencia ilegal o no registrada de este tipo de materiales que, como digo, podría constituirse un nuevo delito que debería investigarse, sancionarse, juzgarse.
La recomendación de la Comisión son dos en función de esto. Una es aprobar la enmienda de la Convención sobre la protección física de los materiales nucleares y otro, realizar las reformas respectivas a la normativa existente para armonizar nuestra normativa con respecto a las exigencias que tiene este convenio internacional, la Convención de Protección Física para el tratamiento, el uso, el manejo de los materiales nucleares. Espero poder haber servido en algo el poder aclarar cuál ha sido el trámite de este tipo de proyecto. Muchas gracias.